Como solemos juzgar mal a los animales salvajes, los osos generalmente no cazan humanos. La mayoría de los ataques ocurren porque se sienten amenazados o protegen a sus crías. Pero estos animales son hostiles y tienen una fuerza inmensa. En este video verás lo devastador de su impacto en los humanos. En los bosques de Siberia, el aire era frío y fresco, lleno del aroma a pino y el suave murmullo de la fauna. Iván, un cazador experimentado, avanzaba en silencio por la densa maleza. Sus ojos escudriñaban el terreno en busca de cualquier movimiento. Vestido de camuflaje, era casi invisible en la vasta extensión de árboles cubiertos de nieve. Llevaba décadas cazando en estos bosques, perfeccionando sus habilidades con años de práctica y necesidad. Vivía en un pequeño pueblo al borde del bosque, donde la caza era tanto un deporte como una forma de supervivencia. La carne alimentaba a su familia, y las pieles que vendía le proporcionaban un ingreso modesto. Hoy seguía el rastro de un ciervo, cuyas delicadas huellas quedaban marcadas en la nieve suave. El ciervo era una criatura magnífica, con astas que se extendían como ramas de un árbol. Iván lo había seguido durante horas, esperando el momento perfecto para disparar. Se movía con la precisión y gracia de un depredador, su rifle listo en las manos. Avistó al ciervo pastando en un pequeño claro. Tenía la cabeza baja, mordisqueando la escasa vegetación. Iván levantó su rifle apuntando con cuidado. De repente un enorme oso negro surgió de la maleza, su rugido resonando por el bosque. El ciervo huyó hacia los árboles. El corazón de Iván se aceleró mientras giraba el rifle hacia el oso. Había enfrentado osos antes, pero este era diferente, más grande, agresivo y claramente molesto por su presencia. Iván disparó, el estruendo del rifle rompió el silencio. La bala rozó el hombro del oso, dejando un rastro de sangre, pero sin frenar su embestida. El oso lanzó otro rugido y corrió hacia Iván. Todo pareció ralentizarse mientras la enorme bestia acortaba la distancia entre ellos. En un intento por defenderse, Iván disparó de nuevo, pero los tiros fallaron. El oso lo alcanzó al instante, rasgando su carne. Iván sintió dolor cuando las garras le destrozaron el brazo. La fuerza del golpe lo arrojó al suelo. La sangre brotaba de la herida. Apretando los dientes por el dolor, Iván luchó por ponerse de pie. El oso rugió con los ojos ardiendo de furia y cargó de nuevo. La mente de Iván trabajaba rápido, buscando una forma de escapar. Vio un alto pino cercano y corrió hacia él con el brazo izquierdo colgando inerte y usando el derecho junto con sus piernas. Llegó al árbol justo cuando el oso se acercaba, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de sus talones. Con un último estallido de fuerza, Iván trepó al tronco, subiendo cada vez más alto hasta quedar fuera del alcance del oso. Este arañó el árbol, pero Iván se aferró, usando su cinturón como torniquete improvisado. Iván lo ató con fuerza alrededor de su brazo para intentar detener la hemorragia. El dolor era insoportable, pero se obligó a mantenerse consciente. Sabía que si perdía el conocimiento, no sobreviviría la noche. Finalmente el oso se cansó y se alejó, pero Iván permaneció en el árbol. Pasaron horas y el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. La visión de Iván se nublaba y sentía que sus fuerzas se desvanecían. Justo cuando estaba por perder la esperanza, escuchó voces a lo lejos. Un grupo de rescate de su aldea, alertado por los disparos y su prolongada ausencia, había salido a buscarlo. Lo encontraron casi inconsciente, aferrado al árbol con las pocas fuerzas que le quedaban. Lo bajaron al suelo y le brindaron primeros auxilios, atando sus heridas lo mejor que pudieron. Improvisaron una camilla y lo llevaron a través del bosque, avanzando con urgencia pero con cautela. El viaje de Iván de regreso a la aldea fue un torbellino de dolor y oscuridad. Iba entrando y saliendo de la conciencia, con la imagen de los ojos furiosos del oso persiguiéndolo en su mente. Cuando llegaron, lo llevaron a la curandera local, quien hizo todo lo posible por salvar su vida. La herida era grave y, pese a sus esfuerzos, no pudo salvar su brazo. Pasaron semanas mientras Iván se recuperaba de la experiencia. El dolor físico era intenso, pero las cicatrices psicológicas eran aún más profundas. Las pesadillas del oso lo atormentaban, su rugido resonando en su mente, sus garras desgarrándolo. Había sobrevivido, pero su vida había cambiado. Los días de Iván ahora estaban llenos de la lucha por adaptarse a su nueva realidad.
Tareas simples se convirtieron en desafíos monumentales sin su brazo. Estaba decidido a recuperar su independencia, pero el proceso era lento y doloroso. Su familia lo apoyaba, ayudándolo a reaprender habilidades básicas y alentándolo a seguir adelante. Se negó a rendirse. Trabajó para fortalecer su brazo bueno, realizando ejercicios y tareas. Con el tiempo, aprendió a compensar la falta de su extremidad, desarrollando nuevas técnicas para llevar a cabo actividades cotidianas. Su determinación y resistencia inspiraron a quienes lo rodeaban, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza en la aldea. El recuerdo del oso nunca lo abandonó, un constante recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder de la naturaleza. Iván desarrolló un profundo respeto por el entorno salvaje, entendiendo que era tanto hermoso como peligroso. Ya no cazaba por deporte, sino que se dedicaba a enseñar a las nuevas generaciones la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. La experiencia de Iván también unió más a la comunidad. Los aldeanos se unieron para ofrecerle apoyo y asistencia. Trabajaron juntos para asegurarse de que Iván tuviera todo lo necesario para llevar una vida plena. Esta unidad y compasión fortalecieron sus lazos. La fascinación por los glaciares remotos de Alaska resultó irresistible para un grupo de amigos que soñaban con una expedición en esa helada región. Atraídos por la promesa de aventura y la belleza indómita del paisaje, planearon el viaje meticulosamente. Alex, líder del grupo, era un experimentado alpinista. Sus amigos Mark, Fleur y Jess estaban entusiasmados y bien preparados, aunque menos expertos. Juntos elaboraron un plan detallado, asegurándose de contar con el equipo, las provisiones y los elementos de seguridad necesarios. Su destino eran varios glaciares cercanos a un lago virgen, conocido por sus paisajes impresionantes y terreno desafiante. Tras semanas de preparación, partieron con el ánimo alto hacia el desierto de Alaska. El viaje fue arduo pero emocionante. Cruzaron campos de hielo traicioneros, ríos helados y contemplaron extensiones de nieve y hielo intactas que se perdían en el horizonte. Días después llegaron al lago, una joya resplandeciente rodeada de picos y glaciares. Exhaustos pero felices, acamparon junto a la orilla. La belleza del lugar era casi irreal. El agua azul reflejaba las formaciones de hielo y las montañas lejanas. Pasaron el día explorando, fotografiando y disfrutando la tranquilidad del aislamiento. Al caer la noche se reunieron alrededor de una fogata, compartiendo historias y risas. El crepitar del fuego y el aire frío crearon una atmósfera de camaradería. Cocinaron una comida abundante cuyo aroma atrajo a un curioso y hambriento oso grizzly. Un ruido fuerte los despertó en plena noche. Salieron de sus carpas para descubrir al intruso. Un enorme oso rebuscaba entre sus provisiones, atraído por el olor de la comida. El pánico se apoderó de ellos al ver el tamaño del animal, que ignoraba sus intentos de espantarlo. Alex les indicó usar bengalas y hacer ruido. Golpearon ollas y sartenes tratando de asustar al oso. Por un momento, funcionó. El oso se detuvo, pero en lugar de huir, se sintió amenazado y cargó contra ellos. En el caos, Mark cayó al suelo y las garras del oso le hirieron el pecho y los brazos. Sus gritos de dolor impulsaron a sus amigos a actuar. Alex encendió una bengala y la lanzó hacia el oso, mientras Fleur y Jess agitaban otras y gritaban con fuerza. El oso retrocedió y se retiró, dejando al grupo aterrorizado y sin aliento. Corrieron hacia Mark, horrorizados por la gravedad de sus heridas. Cortes profundos cruzaban su torso y brazos. Alex, usando sus conocimientos de primeros auxilios, tomó el control. Fleur y Jess buscaron los suministros médicos. Limpiaron y vendaron las heridas rápidamente, deteniendo la hemorragia lo mejor posible. Sabían que debían estabilizar a Mark hasta llegar a la civilización. Con Mark apenas consciente y en un dolor extremo, enfrentaron una decisión difícil. Estaban a días de la población más cercana, y el regreso sería peligroso. Empacaron lo esencial y construyeron una camilla improvisada. Alex y Fleur cargaron su peso, mientras Jess avanzaba para guiar el camino. El regreso fue una prueba de resistencia. Avanzaban lo más rápido que podían, impulsados por la urgencia. El terreno se volvió hostil. El frío calaba en su piel y cada paso era un desafío. Vigilaban constantemente por señales de vida silvestre. Mark fluctuaba entre la conciencia y la inconsciencia.
sus gemidos recordándoles la urgencia. Alex y Fleur lo mantenían despierto hablándole, mientras Jess controlaba sus signos vitales. Racionaron comida y agua cuidadosamente, revisando sus heridas en cada parada. El progreso era lento, pero persistieron. Cruzaron campos de hielo peligrosos y ríos congelados, donde un paso en falso podía ser fatal. El frío era tan intenso que parecía congelarles los huesos, pero no se rindieron. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron el límite del desierto. Ver señales de civilización los hizo llorar de alivio. Llegaron a un pequeño pueblo donde los lugareños, impactados por su estado y las heridas de Mark, pidieron ayuda médica. Organizaron un rescate aéreo y trasladaron a Mark al hospital más cercano. Sus amigos permanecieron a su lado, aliviados al ver que recibía la atención vital que necesitaba. Los doctores trabajaron durante horas para salvarlo, logrando estabilizarlo tras una cirugía exhaustiva. La recuperación de Mark fue lenta pero constante. Sus amigos lo acompañaron, brindándole apoyo y ánimo. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Reflexionaron sobre la experiencia, el ataque del oso y la dura travesía. Aunque les dejó cicatrices profundas, también les enseñó a valorar la vida y el poder de la amistad. En la vasta y helada inmensidad del norte de Canadá, un equipo de investigación estudiaba meticulosamente los patrones migratorios de los osos polares. El grupo estaba compuesto por científicos experimentados e investigadores entusiastas, unidos por la pasión de entender a estas magníficas criaturas y sus cambios de comportamiento en un mundo que se calienta rápidamente. Lideraba el equipo la doctora Elena Foster, una bióloga de renombre con décadas de experiencia en la vida silvestre ártica. La acompañaban el biólogo doctor Phil Rutherford, la analista de datos Ingrid Meyer y los asistentes de campo Hazel Blake y Larry Chen. Su campamento se ubicaba al borde de una vasta extensión helada, rodeado de imponentes formaciones de hielo y llanuras cubiertas de nieve. El paisaje era impresionante y peligroso, un reflejo de la dura y despiadada naturaleza del Ártico. Cada día el equipo salía en motos de nieve, enfrentando temperaturas bajo cero y vientos cortantes para recopilar datos sobre los movimientos y comportamientos de los osos polares. El trabajo era exigente y requería precisión. Instalaban cámaras remotas, seguían huellas en la nieve y monitoreaban collares satelitales en varios osos para entender sus rutas migratorias y patrones de caza. Los datos recolectados eran esenciales para la conservación, ofreciendo información sobre cómo el cambio climático afecta los hábitats y fuentes de alimento de los osos. Una tarde, tras un largo día en el campo, el equipo regresó al campamento. El sol se ponía, tiñendo el paisaje helado de un tenue naranja. Estaban satisfechos con el trabajo del día, tras rastrear varios osos y recopilar datos valiosos. La calma se asentó en el campamento mientras preparaban el equipo para la noche. Sin que ellos lo supieran, un oso polar se acercaba. El hambre y la curiosidad lo empujaron más cerca, camuflándose perfectamente en el terreno nevado. Avanzó en silencio. Sus patas acolchadas no hacían ruido sobre el suelo congelado. Los investigadores no notaron el peligro inminente. No fue hasta que el oso estaba casi encima de ellos que Larry, al salir para asegurar equipo, vio su enorme silueta. Su corazón se aceleró al comprender la amenaza. Intentó alertar a los demás, pero no hubo tiempo. El oso corrió con una velocidad sorprendente. Foster fue la primera en ser derribada. Su inmenso peso y fuerza la inmovilizaron. Sintió el dolor abrasador de las garras y dientes del oso mientras atacaba, mordiéndola en el brazo. El equipo reaccionó tratando de ahuyentar al oso y salvar a su líder. Agarraron lo que encontraron, usando las motos de nieve como barrera improvisada. Hazel y Larry encendieron bengalas de emergencia, asustando al oso con la luz y el calor. El oso detuvo su ataque. Aprovechando el momento, el equipo arrastró a Foster a un lugar seguro, su cuerpo cubierto de sangre y heridas profundas. El oso vaciló. Phil e Ingrid usaron más bengalas para alejarlo. Finalmente el oso retrocedió en la oscuridad, dejando al equipo atendiendo a su gravemente herida líder. Actuaron rápido, dejando que su entrenamiento e instinto tomaran control. Phil y Hazel aplicaron primeros auxilios, deteniendo el sangrado y estabilizando a la doctora Foster.
Ingrid y Larry enviaron una señal de emergencia por radio al puesto más cercano. La respuesta llegó rápido, pero el helicóptero tardaría horas en llegar a ese lugar remoto. El frío calaba sus huesos y el viento aullaba, aumentando la tensión y el miedo. Se acurrucaron juntos, brindándole calor y consuelo a Foster. La realidad de su aislamiento y la fuerza de la naturaleza pesaban en sus mentes. Mientras las horas pasaban, vigilaban el horizonte, atentos al oso o al rescate. Formaron un círculo protector con las motos, listas para encender los motores de inmediato. La vulnerabilidad era palpable, un recordatorio de su lugar en el indomable Ártico. Finalmente el sonido distante de las aspas del helicóptero rompió el silencio. Sintieron un alivio enorme al ver la aeronave aparecer en el horizonte, sus luces cortando la oscuridad. El equipo médico evaluó a Foster rápidamente, estabilizándola antes de subirla en una camilla. Ver a su líder siendo evacuada despertó emociones mixtas: alivio, gratitud y una sobria conciencia de la precariedad de su situación. El helicóptero despegó, dejando al equipo empacando para su regreso a la civilización. El viaje de vuelta fue sombrío y reflexivo. La experiencia los había sacudido, inculcándoles un respeto renovado por el poder impredecible de la naturaleza. Habían venido al Ártico a estudiar osos polares, pero también aprendieron sobre su propia vulnerabilidad. El vínculo entre ellos se fortaleció tras la prueba. La recuperación de la doctora Foster fue lenta pero constante. El equipo médico trató sus heridas con esmero, y su espíritu permaneció inquebrantable. Las cicatrices físicas y emocionales fueron profundas, pero también aumentaron su determinación de continuar investigando y contribuir a la conservación de los osos y su frágil hábitat. El incidente impactó a todo el equipo. Solo regresaron al Ártico al año siguiente, mejor preparados y más cautelosos. Caminar por las montañas rocosas había sido un sueño de largo tiempo para Tom y su hija adolescente, Emily. Tom siempre había querido compartir su amor por la naturaleza con Emily, y este viaje era su oportunidad para unirse en medio de la impresionante belleza del entorno. Se aseguraron de tener todo el equipo necesario, mapas y herramientas de supervivencia para su aventura. El aire fresco de la montaña y la promesa de vistas impresionantes los llenaron de emoción al comenzar su travesía. Caminaron por senderos bien marcados durante los primeros días, maravillándose de las altas montañas y los valles frondosos. Encontraron una variedad de vida silvestre, desde ardillas saltarinas hasta majestuosos alces, y cada avistamiento aumentó su asombro. Aunque al principio renuente, Emily se sintió cautivada por la belleza salvaje del entorno y la emoción de la exploración. En su cuarto día de caminata, Tom sugirió aventurarse fuera del camino marcado para encontrar un campamento más apartado. Emily aceptó. Consultaron el mapa, identificaron un lugar prometedor cerca de un arroyo y se adentraron en el espeso bosque. El terreno era desafiante, pero su ánimo se mantenía alto mientras navegaban entre la maleza y subían las empinadas pendientes rocosas. Al acercarse la noche, encontraron un lugar adecuado para acampar, un pequeño claro rodeado de altos pinos. El arroyo murmuraba cerca, proporcionando una suave música de fondo a sus actividades. Montaron la tienda, recolectaron leña y cocinaron una comida sencilla sobre la fogata. Las estrellas comenzaron a aparecer, brillando en el cielo claro de la montaña. Cansados pero satisfechos, se acomodaron en sus sacos de dormir, arrullados por los sonidos del bosque. Su campamento estaba dentro del territorio de una osa grizzly, y sus cachorros, quienes siempre iban allí a beber agua. Al amanecer, el instinto protector de la osa hacia sus cachorros anuló cualquier duda que pudiera haber tenido. Se acercó al campamento. Tom despertó con un rugido repentino y aterrador. La osa corrió hacia él y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba encima de él. Las garras y los dientes le desgarraron la pierna y el pecho, dejando heridas profundas y desgarradas. El dolor fue insoportable y luchó por defenderse del enorme animal. Emily, despertando sobresaltada por el alboroto, vio a su padre siendo atacado y sintió una oleada de miedo y adrenalina. Recordando los consejos sobre seguridad con osos que habían repasado antes del viaje, Emily reaccionó rápidamente. Agarró el silbato que colgaba de su cuello y lo sopló con toda su fuerza. El sonido agudo sorprendió a la osa, deteniendo el ataque.
Luego, Emily alcanzó el frasco de aerosol repelente de osos que tenían en la tienda. Apuntó y roció una nube del repulsivo hacia la cara del animal. La osa, disuadida por el potente aerosol, retrocedió hacia el bosque. Emily corrió al lado de su padre, su corazón latiendo con fuerza. Tom estaba herido, sangrando por las heridas en la pierna y el pecho. Emily contuvo el pánico y se concentró en lo que debía hacer para salvarlo. Evaluó sus heridas, recordando el entrenamiento de primeros auxilios que habían repasado antes del viaje. Usó su botiquín médico para limpiar las heridas lo mejor posible, aplicando presión para detener la hemorragia. Luego rasgó trozos de ropa de repuesto para hacer vendajes improvisados y férulas, estabilizando su pierna para evitar más daños. Con la condición de su padre algo estabilizada, Emily activó la baliza de emergencia que habían traído para situaciones como esta. La baliza envió una señal de auxilio, localizando su ubicación para los equipos de rescate. Lo único que podía hacer ahora era esperar, esperando que la ayuda llegara a tiempo. Las horas pasaron mientras Emily permanecía junto a su padre, manteniéndolo cómodo. Controlaba sus signos vitales, revisando su respiración y pulso con regularidad. El miedo de perderlo pesaba sobre ella, pero se mantuvo decidida y enfocada. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. El día pasó lentamente, el sol trazando un largo arco a través del cielo. Emily se mantenía ocupada manteniendo el fuego, asegurándose de tener suficiente calor y vigilando atentamente por si la osa regresaba. La ubicación aislada las hacía sentir vulnerables, pero encontró fortaleza en su determinación de proteger a su padre y llevarlo a un lugar seguro. Al acercarse la noche, el sonido distante de las aspas del helicóptero llegó a los oídos de Emily. Un alivio la invadió al ver que el equipo de rescate se acercaba. El helicóptero aterrizó en el claro y los paramédicos corrieron al lado de Tom, evaluando sus heridas y preparándolo para su traslado. Felicitaron a Emily por su rápida acción y valentía. Tom fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde recibió atención médica inmediata. Los médicos trabajaron para tratar sus heridas y su pronóstico era optimista. Emily permaneció junto a él, su preocupación disminuyendo a medida que pasaban los días, y su padre comenzaba a mostrar signos de recuperación. El incidente dejó un impacto duradero en Tom y Emily. Las heridas de Tom sanaron con el tiempo, pero las cicatrices fueron un recordatorio permanente de su encuentro cercano con la osa. Para Emily, la experiencia fue una lección profunda de coraje y resiliencia. Había enfrentado una de las situaciones más aterradoras que pudiera imaginar y actuado con notable compostura e ingenio. La noticia del ataque y la valentía de Emily se difundieron. Fue aclamada por su valentía y rapidez de pensamiento, recibiendo elogios de la comunidad local y más allá. Su historia sirvió de inspiración para otros, un testimonio de la fuerza y determinación que pueden surgir frente a la adversidad. La remota isla de Alaska era un lugar de belleza intacta y naturaleza salvaje, un escenario perfecto para los cineastas documentales que habían viajado desde lejos para capturar su majestuosidad. El equipo dirigido por el experimentado director Adam Morrison incluía operadores de cámara, ingenieros de sonido y naturalistas. Su misión era documentar el rico y diverso ecosistema de la isla, centrándose en los ciclos de vida de su fauna icónica. Entre el equipo estaba Sam, un camarógrafo experimentado conocido por sus tomas audaces y su habilidad para acercarse a los animales salvajes sin alterarlos. Junto a él estaban Beth, la ingeniera de sonido del equipo, y Mike, un biólogo especializado en vida silvestre, cuya experiencia era crucial para navegar por el terreno de la isla y entender el comportamiento de sus habitantes. El equipo se había preparado exhaustivamente para el viaje, equipado con tecnología avanzada y un conocimiento detallado de la geografía y fauna de la isla. El viaje a la isla había sido largo y arduo, con un pequeño avión y luego un bote para llegar a las remotas costas. Habían planeado meticulosamente cada detalle, asegurándose de tener los suministros y equipos necesarios para su estancia. Su equipo incluía cámaras de alta definición, lentes especializadas, dispositivos de grabación de sonido, drones y kits de supervivencia. También llevaban aerosol para osos, pistolas de bengalas y suministros de primeros auxilios, conscientes de los riesgos de trabajar en un entorno salvaje.
Una vez llegaron, el equipo montó un campamento base cerca del borde de un denso bosque, cerca de un río conocido por sus corridas de salmón. Eligieron este lugar estratégicamente, sabiendo que el salmón atraía a una variedad de animales salvajes, incluidos los imponentes osos Kodiak, que eran un enfoque principal de su documental. El campamento base consistía en varias tiendas, un área común para comidas y reuniones, y una estación improvisada de edición donde podían revisar su material cada noche. Los primeros días se dedicaron a filmar los impresionantes paisajes, capturando imágenes de las playas vírgenes de la isla, los acantilados escarpados y los bosques frondosos. Documentaron la delicada interacción entre depredador y presa, la migración de aves y la serena belleza de la naturaleza intacta. El equipo trabajaba en armonía, impulsado por la pasión compartida de mostrar el mundo natural. Su agenda era rigurosa, con mañanas tempranas y noches largas, pero su entusiasmo nunca decayó. Una mañana, el equipo decidió filmar cerca de un arroyo de salmón, donde habían observado varios osos pescando. Ver a estos poderosos animales atrapar salmón con sus enormes mandíbulas era un espectáculo que estaban ansiosos por capturar en la película. Se movieron con cautela, conscientes de los peligros pero confiados en mantener una distancia segura. Mike había mapeado los mejores puntos de observación, asegurándose de que pudieran filmar sin alterar a los osos ni ponerse en riesgo innecesario. A medida que se acercaban al arroyo, avistaron un enorme oso Kodiak, cuyo pelaje brillaba a la luz del sol matutino. El oso estaba concentrado en el agua, golpeando el salmón que saltaba con precisión experta. El equipo comenzó a preparar su equipo y posicionar las cámaras para obtener los mejores ángulos mientras permanecían lo más discretos posible. Con su ojo agudo para los detalles, Sam exploró el área en busca de la toma perfecta, atento a la dirección del viento y al comportamiento del oso. Sam avanzó con la cámara lista para capturar cada detalle. El oso levantó la cabeza y lo miró directamente. Un silencio tenso se apoderó de la escena mientras ambos se miraban por un momento. El oso, sintiéndose amenazado por la cercanía de los humanos, emitió un gruñido bajo. Sam permaneció inmóvil, esperando que el oso perdiera interés. Pero la situación escaló rápidamente. Antes de que el equipo pudiera reaccionar, el oso atacó. Su velocidad y ferocidad fueron sorprendentes, transformando la escena tranquila en un caos. Sam intentó retroceder, pero tropezó con una roca. El oso estuvo sobre él en segundos con fuerza mortal. El equipo observó horrorizado mientras era atacado, sufriendo profundas heridas y laceraciones. La sangre salpicaba el suelo y el aire estaba lleno de los gruñidos del oso y los gritos apagados. Beth y Mike actuaron gritando y aplaudiendo para distraer al oso. Tomaron su aerosol para osos y lo apuntaron al animal, creando una nube de irritantes. El oso detuvo su ataque y se retiró al bosque, dejando a Sam ensangrentado e inmóvil en el suelo. La retirada del oso fue lenta y renuente. Sus ojos se quedaron mirando a los intrusos antes de desaparecer en la densa maleza. Corriendo hacia su lado, Beth y Mike evaluaron sus heridas. Sam estaba inconsciente. Su respiración era superficial y dificultosa. Trabajaron rápido, aplicando primeros auxilios a sus heridas para detener la hemorragia y estabilizarlo lo mejor que pudieron. Beth usó su bufanda para hacer un vendaje improvisado para los cortes más profundos, mientras Mike vigilaba los alrededores, listo para reaccionar si el oso regresaba. Podían ver la gravedad de las heridas de Sam, laceraciones profundas en los brazos y el pecho, heridas de perforación de las garras del oso y una posible fractura en la pierna. Con la condición crítica de Sam, sabían que debían conseguir ayuda de inmediato. Mike tomó el teléfono satelital e hizo una llamada de emergencia, explicando su situación y proporcionando sus coordenadas. La respuesta fue rápida, pero les dijeron que el helicóptero de rescate tardaría varias horas en llegar debido a la ubicación remota de la isla. El despachador les aconsejó mantener a Sam lo más quieto posible y monitorear sus signos vitales. El periodo de espera fue angustiante. Beth y Mike vigilaban constantemente a Sam, monitoreando sus signos vitales y haciendo todo lo posible para mantenerlo estable. Mantuvo un fuego para ahuyentar a otros animales salvajes y usaron ropa brillante y equipo reflectante para marcar su ubicación para los rescatistas. El sentimiento de aislamiento fue abrumador, pero permanecieron concentrados en la tarea, impulsados por la necesidad de salvar a su amigo.
A medida que pasaban las horas, finalmente se rompió el silencio con el sonido de las aspas del helicóptero. El alivio los inundó cuando el equipo de rescate aterrizó cerca, trayendo consigo una ráfaga de actividad y experiencia médica. Los paramédicos evaluaron rápidamente la condición de Sam, brindándole atención avanzada antes de levantarlo cuidadosamente en una camilla. El equipo trabajó con eficiencia y sus movimientos fueron precisos, asegurando que Sam estuviera seguro y listo para ser transportado. El helicóptero despegó, transportando a Sam al hospital más cercano. Beth y Mike observaron cómo desaparecía en la distancia. Su preocupación se mezclaba con una sensación de logro por haber hecho todo lo posible para asegurar su supervivencia. Empacaron su equipo y comenzaron el viaje de regreso al campamento base, con el corazón pesado de preocupación pero esperanzados por la recuperación de Sam. El viaje de regreso fue sombrío, cada paso un recordatorio de la fragilidad de la vida y los peligros inherentes a su trabajo. En el hospital, Sam recibió la urgente atención médica que necesitaba. Los cirujanos trabajaron incansablemente para reparar el daño, tratando sus heridas y estabilizando su condición. Los días se convirtieron en semanas mientras luchaba por recuperarse. Su resistencia y fortaleza se hacían evidentes con cada día que pasaba. El equipo médico era optimista pero cauteloso, comprendiendo el largo camino hacia la recuperación. Beth y Mike permanecieron a su lado, brindándole apoyo y compartiendo actualizaciones con el resto del equipo. Su vínculo se profundizó mientras navegaban por las secuelas del ataque, su experiencia compartida forjando una conexión inquebrantable. El proyecto documental se puso en pausa, pero su compromiso con la misión permaneció intacto. Pasaban sus días en el hospital y las noches revisando material y planeando futuros rodajes, decididos a honrar la dedicación y valentía de Sam. La recuperación de Sam fue lenta pero constante. Pasó por varias cirugías y rehabilitación extensiva, recuperando gradualmente su fuerza y movilidad. Las cicatrices en su cuerpo fueron un recordatorio permanente del encuentro, pero también simbolizaban su supervivencia y el coraje que mostró ante el peligro. Cada hito en su recuperación fue celebrado, desde sus primeros pasos hasta su regreso a la sala de edición, donde revisó el material que casi le costó la vida. Los bosques boreales de Canadá se extendían infinitamente en todas direcciones, un vasto y salvaje paraíso donde la naturaleza reinaba. Para Sarah, una entusiasta experimentada del aire libre, este viaje era una aventura largamente esperada, una oportunidad para sumergirse en la serenidad y el reto de lo salvaje. Había planeado meticulosamente su travesía en canoa sola, asegurándose de tener todo el equipo y las provisiones necesarias para las semanas venideras. Sarah navegaba con facilidad por los ríos serpenteantes y lagos tranquilos, su canoa deslizándose suavemente por el agua. La soledad era revitalizante, ofreciéndole una rara sensación de paz y conexión con la naturaleza. Cada día le traía nuevos paisajes y sonidos, el canto de los loons resonando sobre el agua, el susurro de las hojas en la brisa y la vista de alces pastando junto a la orilla. Mantenía un diario detallado, anotando sus observaciones y dibujando los paisajes que la inspiraban. Después de varios días de remo, Sarah encontró un lugar apartado para montar su campamento por la noche. Era un pequeño claro junto a un lago, rodeado por altos pinos y espeso matorral. El lugar parecía ideal, tranquilo, con una vista impresionante al agua. Montó su tienda, recogió leña y se preparó para cocinar mientras el sol se ponía en el horizonte. Mientras Sarah cocinaba sobre el fuego, el tentador aroma de la comida se esparcía por el bosque. Sin que ella lo supiera, el olor había llamado la atención de un oso negro, guiado por el instinto y la promesa de una comida fácil, se acercó al campamento. El fuego chisporroteaba suavemente mientras Sarah terminaba de cocinar, sin darse cuenta del peligro que se acercaba. Estaba sentada junto al fuego, disfrutando de su comida y la tranquilidad de la noche. El bosque parecía vivo con los sonidos de los animales nocturnos, pero el crujido de una rama destacó en la quietud. Antes de que pudiera reaccionar, el oso irrumpió en el claro, su forma oscura contrastando fuertemente con la luz que se desvanecía. La repentina presencia del oso sorprendió a Sarah, haciéndola saltar. El oso, viéndola como una amenaza o tal vez guiado por su hambre, cargó contra ella. La derribó al suelo con un golpe poderoso,
sus garras rasgando su espalda, desgarrando la ropa y hiriéndola. El dolor atravesó su cuerpo mientras luchaba por defenderse. La adrenalina recorrió a Sara. Alcanzó el cuchillo que llevaba en la cintura, cortando al oso en un intento desesperado de defenderse. El oso rugió de dolor y rabia, volviendo a golpearla. Los movimientos de Sara fueron rápidos y frenéticos, sus instintos de supervivencia tomando el control. Logró agarrar su aerosol para osos, apuntándolo a la cara del animal. Una nube de spray lo envolvió haciendo que se apartara, con los ojos y la nariz ardiendo por el irritante. El oso retrocedió hacia el bosque, dejando a Sara sola y gravemente herida. El silencio que siguió fue profundo, solo interrumpido por su respiración entrecortada y los lejanos sonidos de la noche. Sabía que debía actuar rápido para tratar sus heridas y asegurar su supervivencia. Se arrastró de vuelta a su campamento. El dolor era intenso, pero se obligó a mantenerse concentrada. Recuperó su botiquín de primeros auxilios, usando toallitas antisépticas para limpiar las profundas heridas en su espalda. Colocó gasas y cinta médica para cubrir las heridas, haciendo su mejor esfuerzo por detener la hemorragia y evitar infecciones. El proceso fue agonizante, pero perseveró sabiendo que su vida dependía de ello. Evaluó su situación. Estaba a kilómetros de la ayuda más cercana, en el corazón del desierto. Su única oportunidad de rescate era enviar una señal de socorro. Reunió la poca fuerza que le quedaba y preparó una señal de emergencia. Hizo una gran señal de SOS cerca de su campamento utilizando ropa de colores brillantes y materiales reflectantes de su equipo. También encendió un fuego de señalización, colocando la leña de manera que produjera una columna gruesa y visible de humo. Cuando cayó la noche, Sara se acurrucó junto al fuego. Avivó las llamas, asegurándose de que el fuego ardiera intensamente durante la noche, como un faro en la oscuridad. Las horas se arrastraban, cada minuto sintiendo como una eternidad. Se desmayaba y despertaba, el dolor y el agotamiento haciendo su efecto. El día siguiente trajo un atisbo de esperanza. El sonido de un helicóptero a lo lejos llegó a los oídos de Sara, débil pero inconfundible. Reunió sus pocas fuerzas alimentando el fuego para producir el máximo de humo posible. Agitó una tela de colores brillantes, esperando captar la atención de la aeronave. El helicóptero pasó sobre ella, y un alivio inundó a Sara cuando descendió. El equipo de rescate había visto su señal de socorro. Aterrizaron cerca corriendo hacia ella con suministros médicos y equipo. Evaluaron sus heridas, proporcionándole atención inmediata y estabilizándola para el transporte. Elogiaron su rapidez de pensamiento y resistencia, asombrados por su capacidad para sobrevivir a tal prueba. Sara fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano, donde recibió más tratamiento médico. Sus heridas eran graves, pero la intervención oportuna del equipo de rescate y sus habilidades de supervivencia le salvaron la vida. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, aunque advirtieron que sería un proceso largo y desafiante. La experiencia dejó un impacto profundo en Sara. Siempre había respetado el poder de la naturaleza, pero el encuentro con el oso profundizó su comprensión de los riesgos y la necesidad de estar siempre alerta. Su supervivencia fue un testamento a su preparación y rápida toma de decisiones, cualidades perfeccionadas a lo largo de años de aventuras al aire libre. Mientras se recuperaba, Sara reflexionó sobre su viaje y las lecciones que aprendió. Las cicatrices en su espalda le recordaban el encuentro, pero simbolizaban su resistencia y fuerza. Estaba decidida a regresar a la naturaleza con un renovado sentido de cautela y respeto. Sara compartió su historia con otros entusiastas del aire libre y la comunidad en los meses siguientes. Enfatizó la importancia de estar preparado para emergencias y respetar la fauna que habita en esas zonas remotas. Su experiencia sirvió como un poderoso recordatorio de la naturaleza impredecible de lo salvaje y la necesidad de una planificación y conciencia cuidadosa. El amor de Sara por la naturaleza siguió intacto. Una vez completamente recuperada, reanudó sus aventuras en otras partes del mundo, pero siempre con las lecciones aprendidas en mente.